dar inicio a esta sesión de la Comisión de Trabajo. ¿Tenemos cuenta, Pilar? Sí, presidenta. Mire, aparte, o sea, a ver, respecto del tercer punto de la tabla, en este momento están presentes en la sesión la Confederación General de Trabajadores Públicos y Privados y el señor Pedro Buscovich, asesor del Frente Unitario de Trabajadores. Además, solicitaron audiencia respecto de este mismo proyecto, que es el retorno gradual y seguro a las labores, de parte de la Central Autónoma de Trabajadores, solicitan ser escuchados sobre este proyecto, y también llegó una solicitud de la Federación Nacional de Manipuladoras de Alimentos, su presidenta Marta Albornoz, respecto de este mismo proyecto de retorno gradual y seguro. Nada más, presidenta. Ya. Nosotros teníamos como primer punto de la tabla el proyecto donde entiendo que están las indicaciones y la voluntad hoy día es despachar ese proyecto, o sea, terminar de votar. Sí, presidenta. Sí, presidenta. Pero entiendo, y veo aquí al senador Guillé, que no sé, imagino que había conversado con el presidente para poder hacer las audiencias a los dos invitados. Yo lo que sugiero es que podamos escucharlos, pedirles que puedan ser sintéticos en su presentación, y después pasemos a la votación en particular del proyecto de trabajo infantil. Perfecto. Se le agradece, presidente, el gesto, y también a Pilar, muy agradecido. Entonces le daríamos la palabra a José. Sí, en primer lugar está don José Ortiz, presidente de la Confederación General de Trabajadores Públicos y Privados. Eso, lo que les pediría es ser sintético en la presentación. Este es un proyecto en que además estamos partiendo su tramitación. De hecho, ayer tuvimos, yo creo, un muy buen taller de trabajo. Estuvo, ¿no es cierto?, la presidenta también, el presidente, y creo que ahí hay un trabajo que tenemos que continuar, además de la tramitación de este proyecto. José. Buenos días, señora presidenta. Buenos días, senadores y senadoras. Gracias por permitirnos entregar algunos elementos con respecto al proyecto de ley. Y en relación a algunas dudas que habían surgido en la primera sesión de la comisión en relación al proyecto. Mire, la idea de este proyecto que abarque a todos los trabajadores de las empresas que tengan más o menos 25 trabajadores. La idea es que sea lo más amplio posible en el número de trabajadores como también en los rubros y sectores, digamos. Y tanto a los que van a entrar a trabajar después del confinamiento como también para aquellas empresas que ya están trabajando y que tienen han tenido hartas dificultades, digamos, como todos conocemos. Por tanto, para todos los trabajadores la idea. Y la idea es establecer un protocolo de seguridad sanitaria en relación al COVID-19, porque en aquello lo que hemos detectado en la práctica y en las propias negociaciones que hemos tenido con la empresa es que en muchos lugares, habiendo protocolo, la verdad que la cantidad de contagios igual se ha producido porque no se están tomando en cuenta todos los elementos que no sea la mascarilla y el alcohol gel, digamos, y hay muchos más elementos de baño, casino, pasillo y demás que hay que considerar. Son protocolos a nivel de rama, de empresa, que es lo que se sugiere, y que estén sujetos al control también de la ley 16.744, y que sean protocolos donde participen en su elaboración la mayor cantidad posible de actores, incluidos los actores de salud y el propio, nosotros sentimos que el propio colegio médico debiera ayudar en este proceso. La idea es reforzar también el proyecto, el papel de los comités paritarios para dar seguimiento a dichos protocolos. ¿Por qué decimos nosotros que el protocolo debe ser obligatorio? Porque existiendo protocolo hoy día, no se cumplen. Voy a colocar un caso particular, con una obra de la construcción que está aquí en la construcción del Alto Maipo.
esa obra ha tenido más de 6.000 contagios entre trabajadores y familiares de los trabajadores. ¿Mm? Y ahí están las mutuales, van las mutuales, toman alguna COVID y hacen algún control, pero hay zonas que simplemente no están consideradas como el transporte y el otro el alojamiento. Entonces, lo mismo acontece por el lado de la educación, digamos. Siendo obligatorio la entrega de la mascarilla, una mascarilla por cada 2 horas, a muchos trabajadores la mascarilla se la entregan para 1 día, para 2 días, hasta para 3 días. Entonces, hay un tema que hay que establecer bien. Ahora, uno de los elementos que nosotros queremos poner énfasis es que si bien los comités paritarios son obligatorios para aquellas empresas que tienen más de 25 trabajadores, nosotros sentimos que aquí también debe ampliarse eso a las empresas de menor tamaño. Que estamos hablando de 8 o 10 trabajadores, también deben tener comités paritarios, y eso debe ser necesariamente establecido por ley y no puede ser a la buena de Dios o como quieran las empresas. Ahora, también establece la idea de establecer que los costos de la protección de los trabajadores no sean cargo de los trabajadores, sino sean cargo de las empresas. Y lo otro es que deben ser protocolos que sean de rápida y fácil implementación. Nosotros conocemos muchos protocolos donde hay una cantidad de reglamentación y exigencias hacia los trabajadores que son entendibles, pero el asunto es que eso no resuelve el total del problema. Si las empresas no toman las medidas de resguardo correspondientes, ayer se hablaba un poco del tema del aforo, efectivamente ahí tenemos un problema delicado, porque se habla de foro general en un supermercado. Entonces, y a veces en determinadas áreas del supermercado se llena de gente y no hay cómo hacer las separaciones. O lo que ocurre con las cajeras, que donde hay empresas que se ha logrado que colocan alguna protección. Otras no tienen nada, simplemente el contagio está ahí involucrado. Y otro elemento que nosotros queremos colocar en el centro es el tema del transporte. Ahí tenemos grandes dificultades. Solo el transporte para los trabajadores que tienen que trasladarse, como también para los choferes de los buses. Ahí hay un tema inconcluso, que no tiene solución. La propia ministra del rubro ha señalado que es imposible mantener un distanciamiento de 1 metro entre una persona y otra. Bueno, ¿para qué decir lo que está sucediendo en el metro? Hay una serie de temas que nosotros consideramos que son indispensables resolver previo a cualquier paso, a que la gente vaya a sus lugares de trabajo en el momento del desconfinamiento. Para nosotros creemos que este es un proyecto que urge llevar adelante, porque ya están comenzando a salir a trabajar trabajadores, y más allá de los deseos y las peticiones y las decisiones que se están tomando por la autoridad del trabajo, la verdad que se sigue violando el resto de las normas, digamos. Se siguen llevando trabajadores de una comuna a trabajar a otra. Yo insisto en esto, solo se asegura el alcohol gel y la máscara. Y eso es absolutamente insuficiente. El tema de los comedores donde la gente almuerza o toma colación en las tardes, no tiene la separación entre un puesto y otro. El tema de los dormitorios de la faena no están adecuados, meten 10 trabajadores en un galpón grande, los separan por una cortina, pero el baño, la ducha, no tiene la separación, no tiene los cuidados. Nosotros entendemos que es difícil el proceso, pero sentimos que hay que ponerle un poquito más de empeño para esto. Y una tercera cuestión que quiero poner de relevancia, hay algunos protocolos donde se le ha encargado a las mutuales el control de estos protocolos. Nosotros tenemos que decir que tenemos muy mala experiencia. De hecho, las mutuales no están haciendo nada. No van a controlar los lugares. ¿Para qué? Bueno, todos conocemos lo que está ocurriendo con la dirección del trabajo, que están en teletrabajo y por tanto ahí hay una dificultad mayor. Entonces,
hay que tomar medidas de verdad consistentes si queremos evitar que el contagio se nos dispare. En la vuelta al trabajo creo que nadie quiere que esto ocurra, porque el daño para los trabajadores, para el país, va a ser superior, o es superior a que si logramos con un protocolo que de verdad se tenga en cuenta toda la arista para poder resolverlo, pueda ayudar a resolver toda la arista de este asunto. Ahora, también el otro día se planteaba que en el proyecto no venía el papel de los sindicatos. Nosotros favorecemos que los sindicatos también participen de este control, y de hecho lo estamos haciendo en general, digamos. Por tanto, creo que lo más bien puede incorporarse ese elemento que había sido planteado. Yo dejaría hasta ahí mi intervención para poder no quitarle demasiado tiempo a ustedes. Gracias. Gracias, José. Yo le devuelvo la conducción al presidente que logró contactarse. Nos alegramos mucho de eso. Muchas gracias, Presidente. La sesión, Carolina, el proyecto ni... Presidente, lo escuchamos súper mal. ¿Se escucha mejor? Sí. Sí, se escucha bien. Hoy el tema central de nuestra sesión, el proyecto ni el plan paso a paso, lo hicimos precisamente ayer para comenzar a abordar ese tema, pero nos parecía muy importante poder escucharlo. La presidenta del Senado también lo había solicitado. Le ofrezco la palabra, no sé si solo Fernando que José iba a expresar una opinión o ¿Presidente? Alguien más. No Sí, sé cómo lo habían presidente. conversado. Sí, presidente. Está el señor Pedro Buscovich, asesor del Frente Unitario de Trabajadores. Don Pedro, le ofrezco la palabra. Le pido que vayamos al grano porque estamos con la otra urgencia. Pero, por favor, don Pedro, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias a los senadores que han patrocinado este proyecto de ley. Creo que se ha expresado aquí los contenidos y quisiera expresarle a la comisión la disposición que tenemos a seguir apoyando en todos los aspectos técnicos y conceptuales de este proyecto, porque entiendo que la discusión va a continuar y hoy no se va a agotar. Solo quisiera destacar 3 o 4 ideas que son claves. Primero, la pertinencia del tema. No se trata de un proyecto cualquiera. El contagio de la población, gran parte tiene que ver con las actividades laborales, tanto de las personas que ya están trabajando como las personas que están comenzando a incorporarse al trabajo. Entonces hay un sentido de urgencia muy grande de avanzar en este proyecto y concretarlo. Siempre hay un espacio para que podamos madurar mejor las cosas, para ampliar protocolos, etcétera, pero en realidad hay que tomar medidas en corto plazo. Aquí hay un tema de bien común. El tema sanitario no es un tema de negociación bilateral o académico, es un tema que está afectando vitalmente a las personas, su salud, incluso en la vida. Entonces, en ese sentido, y en resguardo del interés común, y el interés común también involucra la vuelta a las actividades laborales. Para eso hay que rápidamente generar estas medidas. Creo que esas medidas, y en la otra idea que quería expresarle, tienen que tener un sentido de universalidad. Está planteado desde el inicio de la pandemia que hay que tomar medidas razonables que son de sentido común. Sin embargo, a lo largo del tiempo hemos visto que gran parte de los contagios tienen que ver porque los actores, las empresas o otros actores sociales no toman las medidas que deben. Por eso es importante tener una norma que llegue a la universalidad, es decir, a todas las empresas, y que todas las empresas tengan que tener un elemento de protocolo específico. Y ese es otro contenido que aporta este proyecto que creo que es relevante para que ustedes lo tengan en cuenta, que es que se requieren ciertas condiciones macro, generales, sanitarias, para poder pensar en reactivar la actividad económica. Pero al final del día, los trabajadores laboran en una empresa concreta
que tiene condiciones concretas, físicas y del tipo de actividad que son muy específicas. Entonces, en realidad se necesita a nivel de cada una de las empresas tener unos protocolos. Por eso se pensó en un mecanismo sumamente sencillo, y esa es la otra gracia, creo que, de este proyecto, que se utiliza, digámoslo así, lo que ya existe en la ley 16.744, que son los comités paritarios, para que a partir de ahí se reactiven, ganen en cobertura y puedan en una brevedad tener tomar las medidas adecuadas, insisto, a nivel de la empresa. Estas medidas tienen que tener un contenido obligatorio porque hemos visto diversos casos en que precisamente por no tenerlo hay violaciones severas, está el caso de Fruna y están otros casos que ya se han hecho mención. En la ley también incorpora elementos de contenido genéricos y ese es otro aporte, creo que es importante, y establece un mecanismo asesor para que pueda agregarle elementos de manera sugerida a las empresas en relación a ramas, por ejemplo, de actividad o en zonas geográficas determinadas. En definitiva, creemos que es un buen proyecto que ayuda a resolver los temas que estamos abordando para el retorno a la actividad laboral, que creo que es una demanda que requiere, que toda la sociedad lo está pidiendo, pero tenemos que crear ese mecanismo y esta ley ayuda y complementa, porque quisiera recalcar, y termino con esto, que esta no es una ley que sea opuesta a las otras medidas que ya están tomando algunas empresas, que ya se están tomando por parte de la autoridad pública, sino que viene a reforzar esas medidas y a darle la universalidad y profundidad que se requiere. Muchas gracias, presidente. No lo hemos detallado con el senador Guillet aún, pero el interés es usar esta iniciativa como el chasis, por así decirlo, para abordar los temas que creemos que deben quedar por ley en las materias del regreso, el paso a paso al trabajo, o a humanizar el paso a paso defendiendo la salud de los trabajadores. Entendemos que la propuesta del senador Guillet es una estructura, pero muchos de ustedes pueden y deben sentirse libres a entregarnos propuestas concretas. Ya hay 4 temas que se han perfilado como mínimos, que es el tema que la enfermedad se considere como enfermedad laboral, de que los temas de aforo se aborden de otra manera, que los temas de fiscalización permitan un esquema especial y nuevo de fiscalización extraordinaria, con un rol muy activo de los comités paritarios y los sindicatos. Y también está el tema de transporte que don José planteó, al igual que usted, que son tan delicados. Les quiero agradecer mucho por la presentación y solicitarles si nos pueden hacer llegar sus propuestas por escrito, porque ya la primera semana vamos a estar en esto con mucha intensidad. Don Alejandro. Solo para agradecerle, presidente, la urgencia, y también a Carolina, que lo inició muy rápido en la sesión de hoy. Sabemos que es un proyecto urgente y hemos encontrado muy buena disposición en la comisión, así que se lo agradezco muy especialmente. No, de nada, encantado, colega. Que estén muy bien. Quiero, senadora Goich, presidente, Carolina. Muy breve, algo estuvimos conversando ayer en la sala y veo a la senadora Sabat con nosotros, y la preocupación por sacar adelante un proyecto que viene de la Cámara, que se hace cargo de la situación de obligatoriedad de teletrabajo en el caso de las embarazadas. Entonces, que pudiéramos acordar, como hoy día, así como lo conversamos ayer, tenemos que sacarlo de trabajo infantil, que lo pudiéramos sacar en la próxima sesión por la urgencia que tiene. Quiero proponerle a ver cuánto hacemos los de... Bueno, dejo primero liberado a don José y a don Pedro, que nos acompañen, que vamos a pasar las otras materias propias de la comisión. Atentos a lo que nos quieran plantear. Gracias por acompañarnos. Gracias, senador. Gracias, señores senadores. Hasta luego. Gracias a usted. Respecto a lo que plantea la senadora Goich, se me adelantó, pero muy bien, la senadora Sabat, le queremos saludar. Que participa con nosotros en esta calidad.
secretario que le pondrán al proyecto, porque creo que eso es lo que nos facilita bastante el trabajo. Pero yo de mi parte no tengo problema, o quizás, si es necesario, podamos hacer una sesión en la tarde, en paralelo a la sala, pero no tengo ninguna dificultad. Entiendo que es de varios artículos, ¿no? O de artículo único. Estamos viendo, presidente. Estamos viendo, presidente. Pero entiendo que es de varios artículos y pediría si el proyecto se lo pueden distribuir, asegurar que le llegue a todos los integrantes de la comisión, por favor, para que lo puedan conocer con antelación. Son 3 artículos, presidente, lo que significa que solo se podría ver en general, salvo que pidieran autorización para verlo en general y en particular. Me imagino que los colegas van a querer ver el proyecto antes de pronunciarse sobre eso. Entonces, si podemos asegurar que se vea y podemos ver cuándo lo vemos en general, si hay consenso, después lo podemos ver en general y particular a la vez. Presidente. Senadora Van Riesenberg había pedido la palabra, senadora Sabat. Senadora Sabat. Está bien, estoy de acuerdo con usted, porque me llegó el proyecto, pero no tuve posibilidad de leerlo ayer y me gustaría poder leerlo primero y además ver los alcances que tienen detalle. De acuerdo, senadora Sabat. Presidente, yo solamente agradecer la disposición suya, el que la senadora Goitz haya intervenido también al respecto, porque yo he conversado con cada uno de ustedes y la idea es que podamos atender a una necesidad de muchas mujeres que son grupo de riesgo y además otras mujeres, madres trabajadoras que quedaron pendientes luego de la tramitación del proyecto de postnatal de emergencia. Entonces, por eso era la necesidad de que esto se tramitara con urgencia, ya que es solamente durante esté vigente el estado de catástrofe y como para eso queda poco, al menos para el que está vigente hoy día, creíamos que era necesario que esto estuviera vigente lo antes posible. Así que solamente agradecer la disposición y ojalá se pueda, como usted lo ha dicho o deslizado, que se pueda hacer una sesión especial para que lo podamos, ojalá, generar esta semana. Gracias, presidente. Encantado, muchas gracias y espero que lo escuche Dios y el virus se haga... Bueno. Y que esto dure. Quiero saludar al subsecretario, saludar a don Francisco del Río, saludar a mi tocayo, a Juan Pablo Severino, que nos está acompañando en la comisión, harto tiempo sin verlo, por lo menos a la distancia. Pasamos de inmediato a revisar el texto, señora Pilar. Ya, presidente. Vamos a compartir. O si hay algunas consultas generales que se quieran hacer. Presidente. Don Fernando, ¿Presidente? Sí. Tiene la palabra. Presidente, muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias a usted, a los senadores, además el compromiso y la disposición de poder despachar esta iniciativa el día de hoy, así que lo agradecemos. No, como comentario general, hay básicamente indicaciones que las vamos a ver presentadas por el presidente de la República e indicaciones presentadas por la senadora Goitz. Respecto a las indicaciones presentadas por el presidente de la República, son 2 o 3 que recogen 100% lo que planteó en la sesión pasada la defensora de la niñez respecto de ciertas materias de límite entre el tiempo. Ella ponía un ejemplo, el límite máximo entre estudiar y trabajar. Por tanto, la vamos a analizar ahora puntualmente, pero las 2 o 3 indicaciones son en ese sentido. Se las enviamos también a la defensora de la niñez para que ella esté en conocimiento de que tomamos nota, y no solo nota, sino que presentamos indicaciones al respecto, porque nos parecieron muy relevantes los comentarios que ella hizo. Y respecto a las indicaciones de la senadora Goitz, también estamos ok. Vamos a ir haciendo, a medida que vayamos revisando el texto, algunos comentarios muy menores, porque entendemos que básicamente las indicaciones son de reordenamiento del contenido ya aprobado en la Cámara. ¿Y por qué me interesa hacer presente aquello, presidente? Porque una vez aprobado este proyecto, vuelve a tercer trámite a la Cámara, y creo que es importante que se entienda que no es que estemos cambiando todo el articulado, sino que básicamente se reordenó lo que ya estaba aprobado, con un par de cosas adicionales que presenta la señora Goitz que nos parecen correctas, pero quería hacer ese punto, presidente, porque
se puede ver el texto final después a lo mejor bastante rayado, porque se modifican los artículos en términos de orden, pero es básicamente reordenamiento del contenido. Así que, dicho todo eso, presidente, toda la disposición a que podamos ir avanzando en la votación, si a usted le parece. Muchas gracias. Quiero proponer que vayamos viendo el texto en orden. Presidente, ahí se está compartiendo el comparado que se hizo llegar a los correos de cada uno y una de los integrantes. En primer lugar, está la indicación de la senadora Goich, que propone sustituir... Un momento, estoy con problemas de ver. Ah, perfecto. Lo esperamos, presidente. Ya, ahí sí. Ya. La primera indicación tiene un número 1, que es para ordenar el estudio, y la senadora Goich propone sustituir el numeral 2, que a su vez sustituye el artículo 13 del Código del Trabajo. La indicación de la senadora Goich está en la página 2, que se está compartiendo. En la columna del medio está el texto aprobado en general por la comisión, ¿cierto? Que es lo que aprobó la Cámara de Diputados a su vez. La senadora Goich propone: artículo 13, para los efectos de las leyes laborales, en el texto aprobado en general dice para los efectos de este capítulo, para los efectos de las leyes laborales se entiende por mayor de edad, toda persona que ha cumplido 18 años, estas personas podrán contratar libremente la prestación de sus servicios. Adolescente con edad para trabajar, toda persona que ha cumplido 15 años y que sea menor de 18 años. Estas personas pueden ser contratadas para la prestación de sus servicios previo cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en este capítulo. Letra C, adolescente sin edad para trabajar. En este capítulo ya. O sea, el mayor de edad y adolescente con edad para trabajar es igual, salvo el adolescente con edad para trabajar que dice y condiciones establecidos en este capítulo. En el texto aprobado en general dice y condiciones establecidos en este código. ¿Ya? Adolescente sin edad para trabajar, toda persona que ha cumplido 14 años y que sea menor de 15 años. Eso está igual. Niño o niña, toda persona que no ha cumplido 14 años. Y termina con el inciso que dice: queda prohibida la contratación de niños, niñas y adolescentes sin edad para trabajar, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 16, que es referido al trabajo artístico. El texto aprobado en general habla de trabajo peligroso y del trabajo adolescente protegido, pero eso está tratado en otra indicación de la senadora Goich. Presidente. Don Fernando. Presidente, sí, efectivamente, como muy bien señala Pilar, lo que no está contenido en la indicación de la senadora Goich se trasladó a otro artículo. A nosotros, desde el Ejecutivo, nos parece correcta la indicación y los cambios que se realizan, pero solo una precisión. En la letra B nos gustaría mantener, en vez de capítulo, hablar de código, porque pues en la adolescente una edad para trabajar es más amplio que solo lo regulado en este capítulo. Lo conversamos ahí, por ahí está Juan Pablo Severín hace algunos minutos. Efectivamente, si estamos poniendo arriba que para efecto de las leyes laborales, y nos parece bien que ampliemos el universo, no lo restringamos después en la letra B solo a el capítulo, sino que al código, porque pueden haber, por ejemplo, contratos especiales donde esto se regule en el día de mañana. Por lo tanto, nos parece bien la indicación, pero con la única salvedad que en la letra B, la última palabra, en vez de ser capítulo, mantengamos código. Bien. Y el resto nos parece correcto, presidente. Precisemos porque, sí, con todo el respeto, me parece que lo primero, estas definiciones son para el código. Esa consistencia creo que todos la compartimos. Respecto a sus alcances, no puede ser solo para este capítulo. En otras partes del código se regula otras actividades, incluso
contrato de aprendiz está en otro lado, el trabajador agrícola de temporada está en otro lado. Exacto. Entiendo que en esas dos materias no tenemos discrepancia y que se traslada todo lo demás a otras partes. ¿Habría acuerdo en general con ese criterio, senadora Goich? Presidente, absolutamente de acuerdo, tanto en ambas, lo que ha planteado el subsecretario respecto a dejar código en vez de capítulo, y reafirmar solamente que buena parte de la indicación que hacemos es ir separando los incisos por tema, entonces los contenidos quedan después, ustedes se van a ir dando cuenta en la medida en que los vayamos viendo. ¿Es solamente código? Sí. Entonces, ¿estaríamos de acuerdo, Pilar? ¿Se aprueba la indicación del artículo 13? Solamente cambiando en la letra B este capítulo por este código. Correcto. Tiene lo que había aprobado en general. Perfecto. Y después de la letra D pondríamos que prohibió. Sigamos. Esto todo a referéndum para que no hayan dudas después. Perdón, es que no le entendí. Me dijo, después de la letra D, ahí quedé que no le entendí. El inciso que plantea la senadora Goich. Queda prohibida, sí, claro. La contratación de niños y niñas, ya, perfecto. Por la Presidente, unanimidad. Sigamos para abajo. Ya. Por la unanimidad de los integrantes. Ya. Sí, pero a referéndum yo creo que cualquiera que pueda o que quiera reabrir la discusión lo puede hacer después porque estamos recién conociendo el tema. Perfecto, muy bien. Ya. En la página siguiente, en la página 3, presidente, hay una indicación del Ejecutivo que ahí yo no sé, el Ejecutivo... No sé qué página 3... Página 3, presidente, que se está viendo en este momento. Sí. El Ejecutivo está haciendo una indicación al texto aprobado en general. Entonces, yo me imagino que esto habría que complementarlo con la indicación de la senadora Goich. Sí. Está en la página 15. Efectivamente. ¿Cierto? Claro. Con el artículo 15. Presidente, sí. Exacto. Presidente, efectivamente, si me permite. Subsecretario. Gracias, presidente. Efectivamente, esta indicación del presidente de la República va a la regulación del reglamento. El reglamento hoy día está en el artículo 13. La senadora Goich en su indicación propone trasladarlo al artículo 15. A nosotros nos parece correcto, pero lo que ella propone es mantener el texto y, por lo tanto, a ese texto, que después la Secretaría lo puede corregir, es donde estamos incorporando esto, que básicamente es lo que nos pidió la defensora de la niñez la semana pasada. Que este reglamento, además de regular los aspectos de horario y una serie de cosas, incluya lo que estamos poniendo acá, ¿cierto? Directrices destinadas a evitar este tipo de trabajo, dirigidas a empleadores y a establecimientos educacionales, de tal manera proteger los derechos de las y los adolescentes con edad para trabajar. Y por tanto, presidente, lo que estamos haciendo es básicamente recogiendo eso, y como muy bien dice Pilar, esto que está hoy día en el artículo 13, la indicación, debiera incorporarse después en el artículo 15. Me perdona, no le entiendo a los actores que quieren meter acá. Disculpe que esté lento hoy día, pero este es el reglamento sobre trabajo peligroso. Sí. Sí. Entonces, lo que plantea el texto es que ponen un montón... Ahí veremos si son los indicados, la Dirección de Trabajo, la Dirección, la Subsecretaría de la Niñez y la Defensoría de la Niñez. Suscrito por Salud determinará las actividades consideradas como trabajo los señalados precedentemente y incluirá directrices destinadas a evitar este tipo de trabajo dirigido a los empleadores y establecimientos. No entiendo su redacción, me va a perdonar. Sí, presidente, se lo explico. El reglamento dictado por el Ministerio del Trabajo, previo informe de la Dirección del Trabajo, de la Subsecretaría de la Niñez y de la Defensoría de la Niñez, y además es suscrito por el Ministerio de Salud. Pero ¿cuál es el problema? El siguiente, Fernando, vamos por parte. Sí. Vamos por parte. ¿Y usted por qué cree que esa gente sabe lo que es trabajo peligroso?
hoy día, presidente, ya hay un reglamento. Quiero partir viendo cuál es la definición de por qué va a ser trabajo peligroso. ¿Esto es en atención a la edad o en atención a la actividad? Entonces, me parece que es bueno precisarlo, porque no sé qué facultad tiene la Dirección de Trabajo de definir en base a la evolución biológica de un niño o niña versus la Comisión Ergonómica versus el Ministerio de Salud. Nos quiere primero precisar qué vamos a entender por trabajo peligroso. Y si es que ¿qué actividad está? ¿La actividad agrícola es una actividad peligrosa porque hay pesticidas? O es que quiero tratar de entender primero el concepto general que quieren. Sí. Presidente, ¿puedo hacer una pregunta? Senadora Muñoz. Sí, es que yo estoy media confundida con la indicación de la senadora Goich, que reestructura lo que estaba aprobado en general, y deja fuera, porque estamos en la parte de definiciones, donde se define menor mayor de edad, adolescente, poder a trabajar, etcétera, y se saca, me da la impresión, de esta parte de las definiciones, el trabajo peligroso. Entonces parece que se va a otro artículo. Y ahí es que entonces, en mi opinión, si estamos en una etapa, en una sección de definiciones, debería quedar trabajo peligroso también, y trabajo adolescente protegido, que parece que se saca. O sea, la parte de definiciones que sea de definiciones. Y entiendo que el tema del reglamento es el párrafo segundo del trabajo peligroso. Y ahí lo que entiendo, lo que está aprobado, porque lo que hace el gobierno es incorporar una indicación a lo que está aprobado, pero después de la palabra precedentemente, no está solamente el Ministerio del Trabajo, está la Dirección del Trabajo, está la Secretaría de la Niñez, la Defensoría de la Niñez, además tiene que estar suscrito por el Ministerio de Salud. Entonces creo que hay autoridades ahí, en la medida que tengamos la definición establecida de qué es lo que es trabajo peligroso para niñas, adolescentes, estarían como las instancias competentes para definir un reglamento. Entonces, a mí lo que me provoca es que se saca de la parte de definiciones, se sacan el trabajo peligroso y el trabajo adolescente protegido, y no sé, esos dos, del otro lado, no sé cuál es la lógica de sacarlo de ahí. Presidente. Senadora Goich. Sí, es que yo creo que lo que yo sugeriría es que podamos ir viendo también lo que viene después en la indicación que propusimos, porque no es que se quite, sino que justamente para una mejor comprensión y para que quede mejor estructurado, lo que dejamos en el artículo 13 es la determinación de los distintos rangos etarios y la capacidad para contratar, ¿no es cierto? Después, en el artículo 14, la definición de trabajo adolescente protegido, realizado por adolescentes con edad para trabajar. Después, en el artículo 15, está trabajo peligroso. Y así sigue. Después, en el 15 bis, la participación de adolescentes en edad de trabajar en espectáculos vivos, justamente para que quede mejor estructurado. Entonces, a mí me parece súper bien esta indicación del Ejecutivo, pero creo que deberíamos ver primero la propuesta que hacemos respecto del 14, que es justamente lo que plantea la senadora Muñoz, y después en el 15 puede retomar esta indicación, como para no confundirnos. Ya, veamos el artículo, si les parece, veamos el siguiente artículo, dejamos esto pendiente. Sí, sugeriría al Ejecutivo que comience a trabajar en otra redacción sobre cómo agregar ese concepto de directrices. Pero sigamos al artículo 14. Sí, página 4, presidente, página 4 del comparado, la indicación de la senadora Goich para sustituir el numeral 3 que contiene el artículo 14. Espérame un momento, es muy confuso esto. Porque el artículo 14 no lo tenemos en el comparado original, no está. ¿Ya? Sí. Esto es nuevo, presidente, o sea, es nuevo en el sentido de que aquí se ubica lo que es el trabajo adolescente protegido. El artículo 14 actual dice... Es lo que está en la primera columna. Ya. Digamos. ¿Ya?
Entonces la senadora Goich propone sustituirlo por el siguiente. Es un artículo largo, presidente, por si acaso. Sí. Artículo 14. Es trabajo adolescente protegido aquel realizado por adolescentes con edad para trabajar, que no sea considerado trabajo peligroso y que por su naturaleza no perjudique su asistencia regular a clases y o su participación en programas de orientación o formación profesional según corresponda. La contratación de un adolescente con edad para trabajar se deberá sujetar a las siguientes reglas especiales. Letra A. Que los servicios que sean prestados por el adolescente con edad para trabajar sean de aquellos que puedan ser calificados como trabajo adolescente protegido. Letra B. Contar con autorización por escrito del padre, madre o de ambos que tengan el cuidado personal, o a falta de ellos, de quien tenga el cuidado personal. A falta de estos, de quien tenga la representación legal del adolescente con edad para trabajar, o a falta de los anteriores, del inspector del trabajo respectivo. En el último caso, previamente a otorgar la autorización, el inspector del trabajo requerirá informe sobre la conveniencia de la misma a la oficina local de la niñez o al órgano de protección administrativa de la niñez que corresponda. Luego, en la página siguiente. En caso de que la autorización haya sido otorgada por el inspector del trabajo, éste deberá poner los antecedentes en conocimiento del tribunal de familia competente, el que podrá dejar sin efecto la autorización si la estimara inconveniente para el adolescente con edad para trabajar. La autorización exigida no se aplicará... ¿Pueden correr la página? Sí. La autorización exigida no se aplicará a la mujer casada en sociedad conyugal, quien se regirá al respecto por lo previsto en el artículo 150 del Código Civil. En cualquier caso, se aplicará al adolescente con edad para trabajar lo dispuesto en el artículo 251 del Código Civil y será considerado plenamente capaz para ejercer las acciones correspondientes. La tercera regla especial dice: el adolescente con edad para trabajar deberá acreditar haber concluido su educación media o encontrarse actualmente cursando esta o la educación básica. En el primer caso, el adolescente con edad para trabajar deberá acompañar el certificado de licencia de enseñanza media. En caso de estar cursando la educación básica o media, el adolescente con edad para trabajar deberá acreditar al empleador su calidad de alumno regular mediante certificado vigente para el respectivo año académico emitido por la respectiva institución educacional. El referido certificado deberá actualizarse cada 6 meses, debiendo anexarse el contrato de trabajo, el cual deberá ser registrado por el empleador a través del sitio electrónico de la Dirección del Trabajo dentro de los 5 días siguientes a su suscripción o a la recepción de la actualización del certificado según corresponda. A petición de parte, la Dirección Provincial de Educación o la respectiva municipalidad deberá certificar las condiciones geográficas y de transporte en que un adolescente con edad para trabajar debe acceder a su educación básica o media. Otra regla especial. Esto es todo el texto que había, no hay nada nuevo aquí, ¿correcto? Sí, todo el texto. Es lo mismo, presidente. Es un ordenamiento nomás para mejor comprensión. Lo que yo no sé, disculpe, Pilar, ¿por qué no vamos al principio a ver si estamos de acuerdo con los textos? Sí, es el texto aprobado. Sí, la cosa es que yo tengo reparos con algunas cosas que me gustaría entender. Entonces, no sé si nos vamos despachando al tiro. Así que Pilar quiere leerlo completo, pero todo el ordenamiento es para abajo, ¿no? No es necesario. Vamos por letra, presidente. Claro, lo que pasa es que esto correspondía a lo que es aprobado en general es el 13 bis. Sí. Y ahí hay una indicación del Ejecutivo también, por si acaso.
Sí. Quiero hacer un par de consultas, si puede volver a la letra B al principio más. Ya. Para ir despejando. Está la definición de lo que es trabajo adolescente protegido. Sí, el artículo 14, presidente, el comienzo. Sí. Es que es medio redundante entre el primer inciso, el segundo y el tercer, la letra A, pero yo lo encuentro repetitivo. No. Esto, son las reglas, la letra A, la letra B, contar con la autorización del padre. Quiero preguntar, ¿por qué le damos atribución a la inspección de trabajo para representar a los niños o niñas cuando no están representados por el padre o madre? Presidente. Digamos, con todo respeto al mundo, ¿por qué? ¿Dónde está la ley de que la inspección de trabajo, el director de trabajo representa a los niños? Presidente. ¿Debería ser el defensor, según usted, presidente? Sí, alguien que tenga un rol. Aquí se pide la inspección de trabajo que va a requerir información sobre la conveniencia de la oficina local de la niñez. Entonces, me parece que esta forma de representación es discutible. Y si puede bajar un poco la página, porque ahí va, además, se tiene que poner en antecedente el tribunal de familia. Entonces, siento que para los casos de una persona que no tenga madre o padre o representante legal, que estamos en un caso bien excepcional, ¿no? ¿Quién debería ser quien autorice que el niño o niña pueda trabajar? Presidente. ¿Sí? Presidente, dos comentarios. Primero, esto ya existe en la ley actual. La ley actual señala que a falta de... Esto es subrogancia, o sea, si no está el padre, no está la madre, no está el cuidador, hoy día el código vigente dice que es el inspector del trabajo. Segundo tema, muy importante, esto nosotros preguntamos la dirección del trabajo y parece que no ha pasado nunca, pero obviamente igual hay que ponerse en esa hipótesis. Y tercero, lo conversamos en la Comisión de Trabajo en la Cámara, participó la OIT, participó la Defensora de la Niñez, y todos concordaron que es un tema laboral, por lo tanto, quien corresponde que haga la validación en la hipótesis que se dé, que no ha ocurrido nunca, es la Inspección del Trabajo, pero ahí se incorporó que efectivamente esto sea con previo informe de la Oficina Local de la Niñez o el organismo de protección administrativa que se cree en su momento, y por lo tanto, los derechos de la niñez van a estar resguardados a través de ese informe, pero como estamos regulando una materia laboral, se estimó que lo más prudente era mantener lo que ya teníamos, que es que sea la Inspección del Trabajo. Pero vuelvo a plantear, presidente, que consultado este tema de la Inspección del Trabajo, nos señalan que no tienen registro de que alguna vez haya ocurrido, pero es bueno igual dejarlo establecido. Es bien, la confesión de parte, relevo de pruebas, es decir, fiscalizan pésimo la dirección de trabajo, porque hay un montón de menores que trabajan y ellos no saben. Pero, presidente, esto no es fiscalización, esto es autorización. Lo que le estoy diciendo es que esta es la autorización, pero si ella dice que nunca ha pasado, en más de alguna ocasión habrán ubicado a un niño entre 15 y 18 años trabajando. Pero ya, está bien, quieren establecer la subrogancia. A mí no me parece que la inspección de trabajo sea el que represente a los niños. Yo no voy a hacer mayor problema. Si quieren, seguimos. Creo que otros órganos del Estado son los que deben representar a los niños para este tipo de decisión. Pero está bien. ¿La mayoría está de acuerdo que lo aprobemos así? Sí, presidente, pero clarificar que es el procedimiento que ya existe hoy día. O sea, lo que se está haciendo es agregar el informe a la Oficina de Protección de la Infancia respectiva, para que no quede duda de que se está cambiando algo. Es exactamente lo que existe. Sí, entiendo. El problema es que como hoy tenemos defensoría y como estamos en toda la discusión de la nueva institucionalidad de la infancia, y tenemos subsecretaría de infancia y tenemos otras normas, me parece que quien debe representar legalmente a los niños para este tipo de situación es otro ente del Estado, no la misma dirección de trabajo, porque después la dirección de trabajo se transforma en juez y parte, autoriza y después tiene que sancionar
potencialmente al empleador, me parece que hay un problema que a mí me hace ruido. Van a autorizar a un niño a trabajar y después van a sancionar. Hay algo que no me suena. ¿Presidente? Está bien, pero no voy a... No porque sea lo que exista ahora estoy convencido de que sea bueno. Don Fernando. Presidente, no, muy cortito. Dos cosas adicionales que para intentar convencerlo, por lo menos. Uno es que cuando él inspector del trabajo... No pierda el tiempo. No, pero escúcheme un segundo. Oiga, voy a dejarlo pasar. No, sí sé, pero quiero hacer el punto presidente. Mira, cuando él inspector del trabajo tiene que haber igual la autorización del Tribunal de Familia. Por lo tanto, esto no es que el inspector del trabajo decide... No hay autorización del tribunal. Sí, lo dice posteriormente. No hay autorización. El inciso siguiente, presidente. El inciso siguiente habla de autorización. Puede dejar sin efecto la autorización. Disculpe, puede dejar sin efecto la autorización. Eso, podrá dejar sin efecto. Y don Fernando, con todo respeto, mire, los tribunales tienen tanto trabajo. De esto no se van a ocupar. Van a registrar. Entonces, tenemos una discrepancia, no voy a dar, creo que es incompatible que sea la misma entidad que va a fiscalizar después la que está autorizando. No me parece, pero voy a allanar a la opinión de la mayoría. Pero me parece raro que quien tenga que fiscalizar, si se cumplen las normas, esté autorizando que una de las partes esté. Eso es todo. Seguimos para abajo, de la letra C, ¿sería? Sí. ¿Esa ya la leí, presidente? Sí. La jornada, no, la letra C. Mi duda es al final en la página 6. Ya. Cuando dice a petición de parte, la Dirección Provincial de Educación o la respectiva municipalidad deberá certificar las condiciones geográficas y de transporte en que un adolescente con edad para trabajar debe acceder a su enseñanza básica o media. Yo preferiría aprobar esto sin esa norma. No la entiendo para nada. ¿Cuál columna está viendo el presidente? La última página 6. Ya. En esa parte, claro, digamos, se entiende que la persona, el niño que va a poder trabajar, tiene que presentar sus certificados de estudio. Ese es el verificador. Lo hacemos medio burocrático porque encima decimos que tiene que ser cada 6 meses. Ya. Pero además, yo creo que eso tiene que ser suficiente para mostrar que está estudiando. No veo por qué tienen que certificar las condiciones geográficas y de transporte de un adolescente con edad para trabajar. Debe acceder a la enseñanza básica. Parece inconducente, innecesario. A mí me gustaría aprobarlo sin esa última parte. Está bien, presidente, de parte nuestra. No vemos problema en eliminar esa referencia. ¿Qué va a hacer la Dirección Provincial de cómo un niño va a trabajar? Si no contesta el niño, ¿no va a trabajar? No, presidente, si básicamente lo que tiene por objeto esa norma es que atendía las condiciones geográficas, porque aquí hay que compatibilizar lo que es el trabajo con el estudio. Estamos hablando no de niños, estamos hablando de adolescentes. Y evidentemente pueden haber ciertas regiones donde sea más complejo, dada la condición geográfica, compatibilizar trabajo y estudio. Cualquiera de nuestras regiones, ¿cierto? Por ejemplo, la región de Magallanes, de la senadora Gocho, o la región de la senadora Muñoz y mía, que es la cuarta región de Coquimbo, hay comunas que pueden estar muy alejadas de los centros de trabajo. Y por eso que se da esta facultad, que es esa petición de parte. Ahora, no es algo, presidente, esencial dentro del proyecto. Si la opinión de la mayoría es eliminar esa referencia, nosotros estamos ok. La información que están pidiendo es de acceso a donde estudia, no es de donde trabaja. Y si ya está certificado que estudia, y hay otra norma que compatibilizan cuántas horas puede estudiar al día, creo que es más que suficiente.
Ok. O sea, yo tengo ahí una presidente, yo creo que es protectora o busca conciliar mejor trabajo y estudio. Porque si uno piensa en dispersión geográfica, lo que decía el subsecretario, en la región de Coquimbo, o sea, un niño que vive en Tulahuén, arriba en la cordillera, en Montepatria, va a trabajar a Ovalle, y yo no sé en qué hora, dado el transporte, puede estudiar. O sea, eso Sí, es una complejidad. es que comparto su criterio. La duda es, aquí lo único que se pide es que la dirección de la municipalidad, en última instancia, la dirección provincial, diga en qué condiciones geográficas y de transporte que el adolescente accede al colegio, no que accede al trabajo. Y por tanto va a ser una respuesta burocrática que nada va a ser protectora, suena protectora. Esa es mi percepción. Entonces, es simplemente para evitar. Aquí lo que necesitamos hacer es, si las personas no estudian, si le aplican una jornada más larga, sea sancionado al empleador. Pero, Presidente. Sí, senador. Yo quería compartir su criterio de que en realidad esto creo que puede terminar siendo confuso, y además de que este certificado de condiciones geográficas y de situación de transporte se tiene que emitir a petición de parte. Entonces, ¿quién es la parte? Puede ser el empleador o el niño, o sea, el joven, el adolescente en edad de trabajar, que no veo sinceramente para qué ninguno de los dos van a estar pidiendo un certificado de esa naturaleza. Entonces, yo creo que, entendiendo hacia dónde apunta, yo creo que el articulado queda más certero y más sencillo sin ese final también. Gracias. ¿Se ofrece la palabra? Presidente. Señora Reich. Yo entiendo que esto lo tuvimos en una discusión cuando esto lo vimos en la Cámara, éramos diputadas con la senadora Muñoz en ese tiempo, y claro, la discusión estaba en qué pasaba con el acceso, sobre todo en zonas rurales, efectivamente, a educación y cómo se certificaba eso. Eso era el problema. Yo entiendo que no hay complicación en eliminarlo, eso es por lo menos la impresión con la que me quedo. Si le parece, podríamos pedirle a Juan Pablo Severín, que con él trabajamos ese texto en su momento. Lo que me recuerda es que había salido un muy mal texto del Parlamento, confuso, y esto fue producto de un veto justamente para clarificarlo. Quizás nos puede ilustrar un poco más del sentido que tuvo en su momento la norma, pero insisto, yo no veo mayor complicación en eliminarlo. Adelante. Presidente, muy breve, simplemente recordar la historia de esta disposición. Del Congreso sale aprobado un texto del que se podía entender que se privilegiaba el trabajo de los menores por sobre su participación en la actividad escolar. Ese texto fue vetado en su oportunidad por la presidenta Bachelet y sustituido por este que es el último párrafo que se incorpora en la letra C. Ese es el origen de esta disposición, que precisamente lo que buscó en su oportunidad es aclarar que lo que hay que garantizar es precisamente la participación de los menores de edad en la educación. Ese fue básicamente el sentido de ese texto en su oportunidad, pero si queda suficientemente claro con el resto del texto, no tendría mucho sentido mantenerlo. ¿Si les parece que lo aprobemos sin esa última oración? Yo con mi voto en contra, presidente. Entonces, no. ¿Usted quiere mantenerlo, presidenta? Sí. Lo ponemos en votación. Entiendo que todas las letras C lo aprobamos y solo votaríamos la última oración. En votación. Pilar. Sí, presidente. Senador Galilea. Es que la objeción de lo que creemos que quizás no debería estar, no es porque no compartamos ningún principio ni ninguna finalidad de esto, es que a mi juicio el hecho de que sea petición de parte ya lo hace. No creo que ningún adolescente ni ningún empleador va a ir a la Dirección Provincial de Educación o a la municipalidad a pedir un certificado
que además no tiene finalmente ningún propósito porque no genera, de acuerdo al articulado, ningún efecto, más que pedirlo o no pedirlo, tenerlo o no tenerlo. Entonces, a mí me cargaría tener una disputa aquí con la presidenta del Senado, más encima, en este tema, sino que me gustaría crear una vuelta simplemente para llegar a un acuerdo común en esto, porque yo simplemente como que no le veo pedir cosas que finalmente no se sabe para qué se van a ser usadas. No, ese es mi problema de fondo. Punto. Si les parece, lo dejamos pendiente. Yo no voy a rajar vestiduras tampoco sobre este punto, pero creo que está mal redactado y nos sirve tal como está. Ese es mi planteamiento. No es por no querer tener mecanismos de protección, pero siento que tal como está no colabora. Si quiere, lo dejamos pendiente para ver si le damos una segunda vuelta al final del texto. Okay. ¿Seguimos? Perfecto. Sí, después viene la letra D, presidente, que se refiere a la jornada laboral del adolescente con edad para trabajar. A ese respecto, hay una indicación del Ejecutivo que está referido al artículo 13 bis que se había aprobado en general y que es más o menos lo mismo que estamos ahora viendo. Entonces, la jornada laboral del adolescente... Perdón. Que vamos a perder el texto. Sí. Ahí está el texto de la senadora Goch, ¿cierto? ¿Ya? La jornada laboral del adolescente con edad para trabajar no podrá ser superior a 30 horas semanales, distribuidas en un máximo de 6 horas diarias en el año escolar y hasta 8 horas diarias durante la interrupción del año escolar y en el período de vacaciones, de conformidad con lo dispuesto en la normativa del Ministerio de Educación, que fije normas generales sobre calendario escolar. En ningún caso será procedente el trabajo en jornada extraordinaria. El Ejecutivo, no vamos a mover el comparado para que no se enrede, presidente, pero en la página 9 hay una indicación del Ejecutivo que propone, luego de, con lo dispuesto en la normativa del Ministerio de Educación que fije normas generales sobre calendario escolar, agregar, en todo caso, durante el año escolar, la suma total del tiempo diario destinado a actividades educativas y jornada de trabajo no podrá ser superior a 12 horas. Ya, eso significa no más de 4 horas si hay una jornada completa. ¿Eso es? Correcto, presidente, eso es. ¿Ya? ¿Sigo leyendo, presidente, la letra D? Sí, por favor. Ya. Luego, para efectos de determinar las épocas en que podrá aplicarse una u otra jornada máxima diaria, se deberá adjuntar al contrato de trabajo el calendario regional aprobado por la Secretaría Regional Ministerial o, en su caso, las modificaciones a dicho calendario solicitadas por los sostenedores y autorizadas por la autoridad competente de conformidad con lo dispuesto en la normativa antes mencionada. El empleador deberá costear o proveer el traslado y alimentación del adolescente con edad para trabajar en condiciones adecuadas de higiene y seguridad. Esta es la letra D, más la indicación del Ejecutivo. Tengo una duda sobre la última parte. Es siempre, digamos, la pregunta es ¿por qué el empleador tiene que costear y proveer el traslado y alimentación al adolescente en edad para trabajar? Mi única duda es si esto genera para adolescentes que quieren trabajar una barrera de entrada para trabajar. Alternativa 1, alternativa 2. Si es que uno va a plantear esta carga adicional al empleador, porque esto es como que un empleador quisiera contratar al adolescente versus a otro trabajador. Yo entiendo que si estamos autorizando que se pueda trabajar, se está reconociendo esta categoría de adolescente con edad para trabajar. ¿Debería ser las mismas condiciones para todos los trabajadores de ese empleador? Entonces quiero entender cuál es la lógica, subsecretario.
Presidente, no, esta fue una indicación que incorporó en la Cámara el diputado Tucapel Jiménez, que fue rechazada en la Comisión de Trabajo, pero posteriormente fue renovada en la discusión en la sala y se aprobó en la sala. Y usted tiene razón, es una discusión que se dio, si podía ser considerada una barrera de entrada, porque básicamente lo que se está haciendo es hacer obligatorio todas asignaciones que hoy día son voluntarias, que eventualmente son los costos de traslado y los costos de alimentación. Y es parte de la discusión, presidente, pero el origen fue más bien una indicación que presentó el diputado Jiménez y que fue aprobada finalmente en la sala de la Cámara, presidente. Eso es lo que le podría señalar de ese párrafo, de ese inciso. Yo estoy pensando para un joven de 17 años que quiere trabajar o necesite trabajar y compatibilizar su trabajo con estudios. Esta norma o va a llevar a la informalidad o simplemente a que no se cumpla. Entonces tengo mis dudas. Si es que si la comisión estuviera de acuerdo con la norma, a lo menos pediría que se precise que aquellos que tengan una jornada de más de ciertas horas, porque no precisa ni que dentro de la jornada, no precisa nada esta norma en particular. Presidente. Sí, no sé si por redacción o qué. Senador Galilea. Yo también tiendo a compartir su juicio en este tema. Si ya estamos poniendo, ya viene con una serie de condiciones, de que esté autorizado, de que esté entre cierta edad, de que no pueda tener trabajos que se caractericen como peligrosos. Tiene, como decía, la jornada máxima, que no puede tener horas extraordinarias, etcétera. Ponerle otras cargas al trabajo de los adolescentes, creo que puede terminar siendo muy perjudicial para que esos adolescentes puedan encontrar efectivamente trabajo y que sea fácil que les den la posibilidad de pega, en palabras sencillas, en distintos lugares. Así que yo creo que deberíamos revisarlo. Mi inquietud es que aquí, mi mayor inquietud es la típica norma que se pone para que después nadie la cumpla. Y seguimos con esta cultura de autoengaño. Entonces, el empleador, el joven va a decir, no importa jefe, yo llego en bicicleta, no me tiene que pagar. Porque aquí dice, deberá costear y proveer el traslado. Y alimentación no se especifica, si no está la jornada de la colación, está 4 horas, ¿tiene que darle alimentación? Esas son mis dos dudas, de cómo se puede interpretar en cierto momento. Senadora Goich. Una pregunta, presidente. O sea, el empleador tiene que garantizar las condiciones adecuadas de higiene y seguridad siempre. Para todo trabajador. Obedece a que en el caso de los menores que tienen posibilidades de trabajar, tienen exigencias adicionales, no está ya entendido que tiene que garantizarlas, y yo tiendo a pensar lo mismo respecto del traslado. Uno podría dar una discusión porque efectivamente en el caso de los adolescentes tienen un salario mínimo que es menor, pero estoy pensando no solamente en tareas más permanentes, sino tareas eventuales que hacen en estos chiquillos de 16 años que trabajan en un café durante las vacaciones, que lo que uno busca ahí es que el empleador haga el trámite, porque el día que pasa, muchos no los contratan, ¿no es cierto? No los contratan formalmente, quiero decir. Y lo que queremos es que efectivamente lo hagan formalmente. Y yo comparto que si ponemos más trabas, probablemente lo que se hace es dejar esas cosas en negro, que no es el objetivo. Lo dejaría planteado, pues a mí me gustaría votar el artículo sin esa norma y que la letra D sea solo sobre jornada. La indicación del Ejecutivo. Primero, ¿aprobamos la indicación del Ejecutivo? Sí. ¿Habría acuerdo unánime de eso? Sí. ¿Ponemos en votación este inciso final? Sí.
Ya, perdón, presidente. La indicación entonces del Ejecutivo para agregar lo de la suma total de tiempo diario, aprobada. ¿Por la unanimidad de los integrantes? Sí. Sí. Ya, usted pone en votación el párrafo final de la letra D, el empleador deberá costear ya, o proveer el traslado. Senadora Goich. La idea es que quede sin ese texto. Que quede sin este texto. Ya. No sé si eso a favor o en contra de mi propia indicación. Senadora Muñoz. Yo aquí tengo un reparo, o sea, entiendo el planteamiento que ha hecho el presidente, pero no deja ninguna prevención de resguardo, porque al menos dejar referido a las normas generales, porque si no va a quedar un vacío absoluto. ¿No? Entiendo que pueden ser barreras estas para la incorporación al trabajo de jóvenes estudiantes, pero dejar un vacío no me parece, presidente. Creo que podríamos dejar esto referido a lo que son las normas generales en materia de transporte, de colación, de resguardo de medidas de higiene y seguridad. O sea, hay normas generales que no podemos obviarlas para los estudiantes, para los jóvenes estudiantes. Entonces, creo que aquí quedaría un vacío si no dejamos alguna referencia. Propongo interrumpir la votación y ver si podemos dejar una referencia. Que se reformule. Y el Ejecutivo nos puede ayudar, quizás Francisco, para hacer la referencia a las normas de traslado, colación, higiene y seguridad, que los jóvenes no pueden ser discriminados. O poner especial énfasis en higiene y seguridad, que yo creo que es lo que más nos preocupa a todos. Presidente, ¿sí? A lo mejor en ese párrafo poner que el empleador, estoy proponiendo el siguiente texto, el empleador deberá garantizar siempre y en todo caso condiciones adecuadas de seguridad y salud en el trabajo para estos trabajadores. Vuelvo a repetir, el empleador deberá garantizar siempre y en todo caso condiciones adecuadas de seguridad y salud en el trabajo para estos trabajadores. Y cambio el término higiene, porque se acuerdan que hoy día la OIT nos dice que no hablemos de higiene, sino que hablemos de salud, y por tanto propongo ese texto, presidente, tomando lo que plantea la presidenta del Senado, que nos parece que es bueno reforzar ese punto, y por lo tanto cambiar esa redacción garantizando siempre y dejando expresamente que el empleador debe garantizar siempre estas condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Pues sí, pero entiendo que la senadora Muñoz agregaba otro elemento. Está bien, el empleador deberá siempre garantizar las condiciones de salud y seguridad para los jóvenes. Para estos trabajadores. También para estos trabajadores. Así como las normas, los mismos derechos de transporte y colación si correspondiesen. Refería a las normas generales si correspondiesen. Sí, está bien, presidente. Lo que pasa es que hoy día no, bueno, hoy día no hay normas respecto de eso, pero está bien. Fernando. Si hay una jornada completa y en ese establecimiento le dan colación a los trabajadores, bueno, que le den a los jóvenes también. Está bien. Y proveen transporte, que lo hagan también. Pero la idea es que no haya discriminación. Entiendo está que perfecto. Se refiere a la norma. Sí, avanzamos y usted trabaja en un texto, avancemos. Sí, se lo mandamos, pero está perfecto. En esa línea. Sí, ahí está. Letra E. Otra exigencia es informar por parte del empleador a la oficina local de la niñez o al órgano de protección administrativa de la niñez que corresponda de la contratación respectiva, dejando constancia del cumplimiento de los requisitos legales. Al empleador lo vamos a hacer mandar otro papel más. Pero puede estar en línea, hoy día todo se hace en línea. No sé, pero mi pregunta es para entender la norma, porque aquí estamos hablando de la jornada, se tiene que acreditar que estudia, contar con la autorización, y aquí más que un requisito, es un deber. Mi única duda es si corresponde
Yo lo entiendo más como un registro, no sé, que puede llevar A mí me parece bien que se haga. No, mi duda no es que se haga o no. Es que las letras anteriores son como los requisitos especiales, las reglas especiales para esto, la jornada. Y esto no sé si se pone como inciso final, sin letra E. Esa es mi única duda. Sí. Es que, presidente, son como deberes del empleador, por eso que va ahí. Usted tiene razón, pero la verdad es que es un deber que tiene. Y esto está alineado con lo que hablábamos hace rato, de que la Oficina de Defensoría de la Niñez que corresponda tenga conocimiento, precisamente para la fiscalización también. Está bien, es de forma mi comentario, no de fondo. Sí. Ok. Digamos. Pilar. Ese es el artículo 14, presidente. ¿Ya? Por aprobado la letra E, presidente. Sí, está bien. Sí, todos están contentos con la forma. Ya, muy bien. Presidente. No sé si tiene que ser informar a la oficina local. Bueno, está bien. Presidente. Sí. Solo para entender, está aprobado el artículo 14 completo, salvo el párrafo que estamos redactando, el tema de la obligación de garantizar seguridad y salud. Y el resto está aprobado, entiendo, ¿no? Está pendiente la la última oración de la letra C. La petición de parte, la Dirección Provincial de Educación. Esa es la otra que está pendiente. Ok, esas dos, ok. Seguimos. Presidente, ahora hay que avanzar hacia la página 13 del comparado. Ahí nos encontramos con la indicación número 5 de la senadora Goich. ¿Qué pasó con todos los otros textos? Disculpe, el 13 ter. Los otros textos son el 13 bis, el 13 ter, el 13 cuater y 13 15, que fueron aprobados en general y que están referidos principalmente a las sanciones que se le aplicarán a los empleadores. Ese tema, la senadora Goich lo regula a partir de los artículos 18 bis. Después vemos las sanciones, está bien. Quedaron al final. En la página 13 está la indicación 5 de la senadora Goich, que propone suprimir el número 4, que se aprobó en general, que introducía algunas modificaciones al artículo 14. Si yo no me equivoco, esto después es tratado más adelante, si no me equivoco. Pero aquí lo que se aprobó en general era, en el fondo, eliminar el tema de que los menores de 18 años de edad no serán admitidos en trabajos ni en faenas que requieran fuerzas excesivas, ni en actividades que puedan resultar peligrosas para su salud, seguridad o moralidad. En el texto aprobado en general eso se proponía eliminar, y se hacían otras modificaciones reemplazando la expresión los menores de 21 años no podrán ser contratados por los mayores de 18 y menores de 21 años no podrán ser contratados. Yo estoy de acuerdo con la senadora Goich de eliminar todo esto. Si son mayores de edad, son mayores de edad. Presidente, que esto se traslada al artículo 15. Es que yo tengo una discrepancia de hacer la diferencia entre 21 y 18 años. Si una persona es mayor de edad, es mayor de edad. Puede portar una escopeta, matar a alguien en una guerra, puede casarse, podrá trabajar. No. Por eso se rebajó la mayoría de edad de 21 a 18. Pero está bien. Pero sigue pendiente, perdón, con esto sigue vigente el artículo 14, presidente, porque después se trata la materia, esta materia se trata más adelante. La cosa, ¿Presidente? Yo no veo por qué diferencia entre 18 y 21 años. Yo creo que es inconstitucional de que se comience a realizar cierta actividad siendo mayor de edad, pero se puede estar vigente porque se nos quedó rezagado, sería mi juicio. Yo digo, en mi región un joven de 19 años si consigue trabajo en teniente se sacó la polla gol y no se lo vamos a prohibir por ley. Pero está bien, senadora Goich. Presidente, yo sugiero que avancemos. Puede explicar su razonamiento de... Sí, lo que pasa es que prefiero que avancemos en el texto y discutamos la norma en sí que viene más adelante, porque, insisto, es un
ordenamiento para que quede más coherente nomás el texto. Sí, sí. Muy bien, avanzamos. Entonces, ¿se aprueba esa supresión? Vamos a ver qué quiere proponer. Sigamos. Okay. Página 14, que se está viendo ahí en la pantalla, está la indicación número 6 de la senadora Goich, que propone sustituir el número 5, que se aprobó en general, por el siguiente. Sustitúyese el artículo 15 por el siguiente. Los niños, niñas, adolescentes sin edad para trabajar y adolescentes con edad para trabajar no serán admitidos en trabajos ni faenas que requieran fuerzas excesivas ni en actividades que puedan resultar peligrosas para su salud, seguridad o moralidad. Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 185 de este Código y para efectos del presente capítulo, se entiende también como trabajo peligroso aquel trabajo realizado por niños, niñas y adolescentes que participan en cualquier actividad u ocupación que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo es probable que dañe o afecte su salud, seguridad o desarrollo físico y o psicológico. Queda prohibido el trabajo de niños, niñas, de niños, niñas, adolescentes sin edad para trabajar y adolescentes con edad para trabajar en cabarets y otros establecimientos análogos que presenten espectáculos vivos, como también en los que expendan bebidas alcohólicas que deban consumirse en el mismo establecimiento o en aquellos en que se consuma tabaco. En ningún caso se podrá autorizar a menores de edad, niños, niñas, adolescentes sin edad para trabajar y adolescentes con edad para trabajar para prestar servicios en recintos o lugares donde se realicen o exhiban espectáculos de significación sexual. Los mayores de 18 y menores de 21 años no podrán ser contratados para trabajos mineros subterráneos sin someterse previamente a un examen de aptitud. El empleador que contratare a un menor de 21 años sin haber cumplido este requisito incurrirá en una multa de 5 a 20 unidades tributarias mensuales, la que se duplicará en caso de reincidencia. Un reglamento dictado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, previo informe de la Dirección del Trabajo, la Subsecretaría de la Niñez y la Defensoría de la Niñez, y suscrito además por el Ministro de Salud, determinará las actividades consideradas como trabajo peligroso conforme lo señalado precedentemente. Este reglamento deberá ser evaluado en un plazo máximo de 4 años, y aquí renace la indicación del Ejecutivo, que propone agregar, ¿cierto?, luego de precedentemente, e incluirá directrices destinadas a evitar este tipo de trabajo dirigidas a los empleadores y establecimientos educacionales, de tal manera de proteger los derechos de las y los adolescentes con edad para trabajar. Presidente. La palabra, secretario. Sí, presidente, muchas gracias. Nosotros estamos ok con la indicación, básicamente, como lo decía muy bien la senadora Goich, reordenar. 2 comentarios. Uno, se quedó pegado en el texto, en la indicación de la senadora, el término menores de edad, en el inciso 4. Por tanto, eso habría que eliminarlo porque es niño, niña, adolescente, entendemos que es un tema formal. Segundo, en el inciso siguiente de las sanciones, se quedó también pegado la sanción que está en el código, que es de 5 a 20. En la comisión aprobamos subirla de 10 a 20. Por tanto, entiendo que el espíritu de la senadora no es bajar la sanción, sino que mantener lo que se aprobó, que sería de 10 a 20. Y ahí hablar, en vez de decir el empleador que contratara a un menor de 21 años sin haber cumplido este requisito incurrirá en una multa. En vez de decir incurrirá en una multa, será sancionado con una multa, porque uno no incurre en la multa, se sanciona. Y respecto del reglamento, presidente, la indicación del Ejecutivo lo que hace es hacerse cargo de la crítica de la Defensoría de la Niñez la semana pasada, de que el reglamento, además de establecer las conductas de trabajo peligroso, ojo, el reglamento lo que habla es de trabajo peligroso, propone que se incentive también que esto llegue a los empleadores. Una crítica que se hacía es que los empleadores muchas veces no conocen esta normativa, y por eso que se plantea la indicación del Ejecutivo, presidente. Mire, yo tengo 3 comentarios en lo personal, yendo del principio hacia el final. Este concepto, cuando habla de que se desarrollen en cabarets,
u otros establecimientos similares. No sé a lo que se refieren, si hay jurisprudencia, me parece raro, pero sería bueno precisar qué se entiende por establecimiento. Pero en segundo término, estoy buscando ¿Me puede mostrar el primer inciso? Disculpe. Sí, presidente. Ay, no, se fue mucho. Es que quiero ordenar entonces. Si puede, no, tiene que bajar para que lo vea. No son los textos que uno tiene. Yo, esto de que mi voto va a ser. Me encantaría entender por qué los entre 18 y 21 le prohíben trabajar en actividad minera. Es una lógica de cuando eran menores de edad. Si son mayores de edad, son mayores de edad. Están obligados a pagar impuestos, a hacer el servicio militar, pero les prohibimos que tengan que trabajar en ciertos lados. Es como que los pulmones todavía no estuvieran desarrollados. No sé si Juan Pablo nos puede tratar de orientar por qué este mecanismo de seguir tratando a un joven de 18 años como un menor de edad. Salen a una escuela técnica, le ofrecen trabajo en la actividad minera y le decimos que tiene que cumplir normas distintas al empleador que otros trabajadores. No, simplemente aclarar, no es una prohibición de trabajar, es una exigencia distinta. De un examen de aptitud, claro, que efectivamente se mantuvo una vez que se rebajó la mayoría de edad, de los 21 a 18, se mantuvo esta norma precisamente porque se quiso mantener esta protección en relación con la salud de las personas, pero pues fue el fundamento de su oportunidad para haberlo dejado. Sí. Presidente. Mi último comentario, en la redacción al final, yo sugeriría que la indicación del Ejecutivo, si podemos ver el párrafo del reglamento, primero, un reglamento dictado va a decir cuáles son las actividades de trabajo peligroso conforme a lo señalado precedentemente. Punto. Poner la indicación del Ejecutivo, este reglamento deberá contener directrices. Ya. Y la tercera oración dice, este reglamento deberá ser evaluado en un plazo máximo de 4 años. ¿Queremos que se evalúe cada 4 años o que se evalúe solo una vez? No, cada 4 años. Entonces, eso no es lo que dice. Este reglamento deberá ser evaluado en un plazo... O deberá ser evaluado como max cada 4 años. Es la cosa que tiene que ser reiterada. Sí. Está bien. Este reglamento deberá ser evaluado cada 4 años como máximo. Sí, algo así. Sí. Bien. Y yo propongo que podamos votar esto. Eso. Presidente. Yo voy a votar en contra del penúltimo nomás. Presidente. Sí. Quería en el inciso tercero preguntar, no tanto por los cabaret y o similares, sino que porque estamos excluyendo en la práctica la posibilidad de que, estoy pensando básicamente en los adolescentes entre 15 y 18 años, estaríamos impidiendo la posibilidad de que trabajen en restaurantes, en pub y en cosas de esa naturaleza. Entonces quería saber si la autora de la indicación efectivamente tuvo como propósito específico eso, que me parece que es un trabajo que puede ser bastante habitual para jóvenes entre 15 y 18 años. Esa es la primera pregunta. Y dos, yo también comparto el criterio, cuando uno ya pasó a ser mayor de edad, pasó a ser mayor de edad para todos los efectos legales. Así que yo no estoy de acuerdo con hacer esta distinción entre 18 y 21 años. Pero me gustaría, si Carolina puede aclarar el tema de restaurantes, pub y cosas de ese tipo, si lo quiso excluir expresamente o si se podría perfeccionar esa norma. Gracias. Probablemente la principal fuente de trabajo en muchos lugares del país es la actividad turística o gastronómica. Así es.
Presidente, quiero clarificar que yo comparto el espíritu. Es más, yo creo que para los chiquillos en condiciones seguras, el poder trabajar a los 16, a los 17 años, además muchos lo hacen en periodo de vacaciones, en trabajos que no ponen en riesgo, creo que eso es deseable, creo que le hace bien, ¿ya? O sea, no busco yo el evitar que eso pase. Y de hecho ahí la preocupación de que a veces nos pongamos muy preciosistas respecto de una tramitación excesiva que hace que cumplan igual esas tareas, pero los hagan sin un contrato formal, que es lo que uno busca por todas las implicancias que tiene. Pero sí es ser consistente en términos de que no sean lugares que pongan en riesgo. Hay un tema que tiene que ver con el tabaco, que tiene que ver con la venta de alcohol en esos lugares. Me parece que es consistente con esa protección, abierta a sugerencias que permitan conciliar ambas cosas. Yo sugeriría, si dejamos hasta espectáculos vivos, ponerle punto y eliminar la última parte de la frase. Espectáculos en vivo, supongo que hay que decir. Y que presenten espectáculos, análogos que presenten, u otro establecimiento análogos que presenten espectáculos en vivo. Punto. Y si es necesario, pongamos alguna norma de si trabajan en restaurantes o... Pero, presidente, hoteles. lo que pasa es que pueden haber restaurantes que tienen de repente, no sé, un pub que tienen que guitarrea es un espectáculo en vivo. Entonces, a mí me parece que normar, es decir, yo no Pero creo que se está desviando. Dice análogo a los cabarets. Yo entiendo que ahí está haciendo una referencia a ese tipo de institución. Presidente, sí, pero más presidente, abajo. Lo que pasa es que las patentes de cabaret no es el concepto de cabaret que uno puede normalmente entender. Es decir, una patente municipal de cabaret se entiende una patente de un restaurante que tiene espectáculo en vivo, y eso se entiende, por ejemplo, un gallo que está guitarreando. Presidente, yo le pediría si el Ejecutivo puede ilustrar sobre cómo funciona esto, porque esta norma está vigente, entonces yo no estoy dispuesta a retroceder respecto a la protección que hay hoy día y que permite que los chiquillos trabajen en condiciones seguras ya. Presidente, sí, es que eso quería plantear, que hoy día esta norma existe y hoy día el convenio 189 de OIT, pero además el reglamento que ya existe hoy día considera trabajo peligroso todo aquel trabajo en que desarrolle un menor de edad, menor de 18 años, en un ambiente donde haya consumo de alcohol, consumo de alcohol al menos, y también consumo de tabaco. Eso ya es considerado hoy día trabajo peligroso. Por lo tanto, el riesgo que tenemos en retroceder en esto es que se considere que estamos precarizando el trabajo de esos menores de edad, porque el convenio 189 habla de que es trabajo peligroso donde hay en el entorno, se considera que es peligroso donde en el entorno hay consumo de bebida alcohólica. Y por lo tanto lo que estamos haciendo, y lo que hizo la senadora Goich y la indicación y lo que se aprobó en la Cámara, es reafirmar lo que hoy día ya existe. Y eso es una preocupación que quiero plantear, porque puede ser que con el espíritu que se entiende de favorecer el trabajo adolescente, terminemos quitando derechos que hoy día existen. Tenemos yo creo que sería bueno, yo no veo que vamos a despachar este proyecto hoy día, pero sin perjuicio de eso, yo no soy contrario que un joven trabaje en un hotel donde pueda ir a un restaurante. No me parece que eso es lo mismo que una taberna de mala muerte, y yo creo que hay una distancia entre ambos. Yo no entiendo que es contrario a los lineamientos de la OIT que un joven trabaje en una cafetería donde además pueda que vendan cerveza. Entonces, estoy tratando de precisar qué es lo que queremos evitar y qué es lo que queremos proteger. Entonces, porque si sacamos del sector de servicios, de alimentos, donde venden bebidas alcohólicas, puede ser quitarle una opción de trabajo a muchos jóvenes. El tema del tabaco no es necesario ponerlo porque ya está prohibido el consumo del tabaco en lugares públicos. Entonces, eso es redundante. Lo dejo planteado. No. Carolina dice taxativamente que lo ve como un retroceso si trabajan en un café o en un lugar donde pueden vender cerveza. Entonces, podemos decir donde solo se expanden bebidas alcohólicas. ¿ya?
donde solo se expanden bebidas alcohólicas que deban consumirse en el mismo, porque ahí dejamos fuera a los restaurantes. Ya, me parece súper bien. Presidente, Presidente, yo sugiero que nos demos un ratito para, o sea, ya no lo vamos a terminar de despachar ahora antes de que termine la sesión, pero démosle la vuelta porque... Está bien. Carola, lo que pasa es que yo creo que la redacción tiene que estar de acuerdo al resto de la normativa vigente. Yo te insisto, las patentes municipales de cabaret son todos aquellos restaurantes que venden bebidas alcohólicas, aunque sea solo cerveza, porque no hay patente municipal de cerveza, hay de bebida alcohólica, y que tienen espectáculo en vivo. Entonces, eso no es otra cosa. Y muchas veces el resquicio que usan los cabarets de mala muerte, como lo que yo creo que es lo que están ustedes pensando, es que ponen 4 papitas fritas en lugar de servir comida. Sí, eso los directores de trabajo la cachan. Pero por eso me parece bien lo que propone la senadora Muñoz, como también en los que solo expendan bebidas alcohólicas para consumirse, es decir, no en un bar, no queremos que los cabros estén trabajando en un bar. Como otro extremo. ¿Presidente? A mí me parece que... ¿Presidente? Sí. Es que esa fórmula del solo bebida alcohólica es muy... Hasta en el bar más de mala muerte le van a ofrecer una Coca-Cola o un agua mineral. Ya. Pero donde quizás el concepto es donde principalmente se expenda alcohol. Ya no existe eso. Pero no sé, claro, tiene razón Jacqueline de que eso no hay una patente que haga esas distinciones. Yo le pediría al Ejecutivo que le dé un pensamiento para cómo redactar esto sin contravenir las disposiciones de la OIT, pero que le demos la posibilidad a jóvenes de trabajar en turismo, o sea, no sé, pues en restaurantes, en Puerto Natales, en el verano, ¿cómo no van a poder trabajar? Trabajar a la negra, eso es el problema. Entonces, mala. Pero les propongo lo siguiente, si podemos quedar hasta aquí, me está llegando la hora que evaluar los temas y ver, yo no tengo ningún problema, subsecretario, que sesionemos hoy en la tarde en paralelo. No podemos hoy día en la tarde, tenemos sesión. Pero verlo el día lunes, subsecretario, que podamos ir perfeccionando los textos. Bueno. Sí, presidente, no hay ningún problema. Ojalá poder sesionar antes del próximo miércoles para poder despachar, porque además estamos en segundo trámite y yo creo que tenemos todo el interés de avanzar con esto y quedaron un par de temas pendientes que nosotros los vamos a revisar, les vamos a proponer un texto. De hecho, le envié a su WhatsApp recién un borrador de texto para la indicación de lo que planteaba la senadora Muñoz del tema de garantizar condiciones iguales de seguridad y salud, así que también se lo mandamos, no sé si lo quieren ver ahora o lo quieren ver en la próxima sesión, pero toda la disposición, presidente, a poder ser convocados, ojalá más tardar el lunes para poder despachar el proyecto. Presidente. Vamos. Presidente, una pregunta. Como entré tarde, ¿acordaron ver extraordinariamente el proyecto de trabajo telemático para mujeres embarazadas? ¿El lunes, presidente, eso también o no? No le hemos puesto ahora. Pero quedó para un día fijo ya, No, todavía no lo hemos puesto. De acuerdo con nuestras disponibilidades para tratar de verlo luego. Eso sugiero, presidente. Sí, sugiero que podamos conversar entre nosotros, ver cuándo vemos este proyecto telemático y lo otro es cuándo retomamos nuestras conversaciones sobre reforma previsional. Para hacernos un calendario. Ahí pega. ¿Estamos? Listo, gracias. El objeto de la sesión se le